micrófono desactivado. Estaba hablando con el micrófono desactivado. Cosas de persona que empieza a aprender a transmitir en vivo. Si hay alguien por ahí, si me pueden... Hola Magnartar, gracias por volver. Em, si me pueden confirmar que se escuche bien, se agradece. Bien, ahora se escucha, bárbaro. Genial. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de empezar sin tantos rodeos. Solo comentarles un poquito, hacerles una descripción de que antes de que empezara a hablar había como otra pantalla, en la pantalla de espera, que puse un GIF de Toph, que es un personaje de la serie Avatar, la leyenda de Aang, que nada, les recomiendo buscarla. Toph es un personaje increíble, de las mejores representaciones discas yo creo que he visto por ahí. Y nada, la amamos mucho. Y nada, por, por eso, porque la amamos, elegí ese GIF para empezar. Y que se me pasó en la transmisión anterior de escribir, que también había puesto otro GIF de Chimuelo de la serie, de la película Cómo entrenar a tu dragón, ahí como revolcándose en el pasto, muy feliz. eh, Nada, bien tipo los gatos, como cuando se revuelcan en el pasto porque encontraron algo. Nada, me parecía muy tierno. Bueno, entonces, por las dudas de que haya alguien nueve, que no estuviera la vez pasada y que es la primera vez que se está encontrando con esta escuelita disca, un poco como una explicación cortita, mi nombre es Luna Irazábal, soy de Uruguay, soy militante disca, LGBT, cositas por ahí. Eh, Milito en un colectivo que se llama Ovejas Negras y este proyecto que estoy empezando de la escuelita disca, la idea es que podamos hacer difusión de materiales discas para discas y no discas, y que bueno, sirva como un espacio de educación, de entretenimiento, de que nos podamos divertir, que no tenga como esa rigidez de algunas reglas de los espacios educativos. Y nada, que sea un espacio lindo para todos y tal, que más adelante en otras clases que tendremos, eh, nada, tendremos como más discusión, como de tirarnos consejos entre nosotros y cosas así. Esos ruidos que se sienten son mi perro Orejas y mi gato Manchita, que están jugando con una caja. Mil perdones. Em, bueno, nada, les voy dejando por ahí, por si después, no sé, se van antes de la transmisión, no pueden quedarse hasta el final. Si tienen consultas, sugerencias, lo que sea, pueden ir a buscarme en mis redes, que se las dejo ahí en el chat. Porque lo que hice fue, como la verdad no confío en los subtítulos automáticos, eh, armé como un boletín, que nada, que para quien quiera se puede suscribir y le llega como un resumen en texto de lo que fue cada clase, sobre todo por el asunto de que, nada, como ya explicamos la otra vez, eh, las personas sordas y otras personas necesitan los subtítulos automáticos no subtitulan bien, entonces como para asegurarme de eso creé ese boletín. Y nada, y también va a estar quedando guardados estos vivos en todo lo que es YouTube, Twitch, pedacitos que nos parecieron divertidos, interesantes, etcétera. Bueno, y hoy vamos a seguir con esta clase, esta materia, este curso que denominamos Media Disca, en donde, perdonen, en donde leeremos textos y miraremos películas, escucharemos música, cosas así. Perdonen.
¿Cómo hace la gente que transmite en vivo para que no les den ataques de tos? No sé, tendré que averiguar con esas personas y que me pasen tips. Porque nada, no estaba con tos y me dio tos en el medio del vivo. En fin, en esto de que vamos a leer textos, la semana pasada empezamos con el fanzine anticapacitista de Itzi Guerra. También les voy dejando ahí las redes de Itzi y donde encontrar el fanzine. Ahí encuentran el blog y una versión anterior del fanzine. Y cualquier cosa, si están en el Estado español, lo pueden encontrar en la editorial Imperdible. Y si están en Uruguay, el fanzine lo pueden encontrar en Transpapelades. Muy bien. Las gracias como siempre a Itzy y a Transpapelades y a la editorial Imperdible que estuvieron compartiendo por ahí también. Y dicho, informado lo que hay que informar y tosido lo que hay que toser, vamos a empezar a leer el capítulo de hoy, que es ¿qué es la discapacidad? Habíamos quedado, les había dejado picando ahí la semana pasada y vamos a empezar con eso. Bueno, la verdad que el tema de qué es la discapacidad, los modelos y todo eso, es algo que un poco me gustaría no detenerme mucho en eso porque es, yo creo que de las cosas que más se habla de la discapacidad. Y siento que hay mucha gente teórica, no disca, que se centra en eso y como que no sale mucho de ese tema y como que te hablan de los modelos y la verdad que no entran mucho en la militancia disca. Y nada, por eso me parece importante también el enfoque de ITZY en este fanzine, que no es simplemente como, ay, te explico los modelos, sino bueno, desde un enfoque disca, desde un enfoque de militancia. Em, y nada, me parece como un poquito más interesante leerlo acá. Y bueno, está, eso, como que quiero pasarlo medio rápido, no detenerme mucho, pero a su vez es como la base para poder entender todo lo demás y es algo muy importante de poder entender juntos para después tener claro todo lo demás, de dónde salen nuestras identidades, de dónde salen nuestras opresiones y todas esas cosas, ¿no? Me estoy dando cuenta de que no estoy viendo la pantalla. Ya está. Muy bien. Bueno. Entonces. A ver si está. Esta. Vamos a. Bueno, entonces empieza ella diciendo, ¿qué es la discapacidad? ¿No? Y empieza el capítulo. Para comenzar a hablar sobre capacitismo, veo importante definir y entender qué es la discapacidad, puesto que, a pesar de parecer una cuestión simple y que solemos conocer, debido a vivir en una sociedad capacitista, la noción que se suele tener tiende a ser opresora. La discapacidad se puede entender desde distintos puntos de vista. Se puede entender como una enfermedad, si lo miramos desde el modelo médico, como un constructo social, si lo analizamos desde el modelo social, como una cuestión política, si la entendemos desde el modelo crítico, por lo que resulta complicado dar una definición concreta. También resulta complicado, puesto que, como veremos, es un constructo social y como puede suceder con la idea de mujer y otras ideas, definirla es cuando menos complicado. Ella define acá abajo esta idea de constructo social como son fenómenos sociales como la discapacidad o el género. A ver si ahí les amplío un poco si se ve mejor.
que son tomados como naturales cuando realmente son productos culturales, cuestiones e invenciones propias de las personas, se entienden como incuestionables cuando no lo son y sirven para interpretar la realidad. Tanto es así que difieren tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, no será lo mismo ser mujer discapacitada en el Estado chileno que en el Estado español, ni sería lo mismo serlo en la Edad Media que en la actualidad. Y sigue. Una forma de ver cómo actualmente se concibe la discapacidad es a través de la definición que propone la RAE, marzo de 2020, no porque considere que la RAE es el máximo referente en cuanto al uso de la lengua, al contrario, pero es el reflejo de lo que nos impone el sistema. La definición dice así: que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas de la vida. Es decir, es una visión de la discapacidad como enfermedad y como un problema individual que entiende la idea de dignidad basada en la productividad y la utilidad de los cuerpos y mentes. Solo será útil y válido aquel cuerpo capaz de producir un beneficio económico máximo para la sociedad capitalista, puesto que será productivo, ¿no? Está muy bueno como centrarnos en esto eh, de la productividad y verlo, ¿no?, desde un enfoque anticapitalista. Y nada, pensar en cómo nos atraviesa a todos esa relación, ¿no? Eh, Pensar en cómo el sistema nos enseña a aborrecer la discapacidad y a evitarla eh, por esta cuestión, simplemente, ¿no? Porque si no dejaríamos de ser útiles. Eh, y, eh, y bueno, y ella después como que se mete un poquito más en ese tema. Pero me parece interesante pensar también cómo afecta esto según la clase social, eh, porque claro, no es lo mismo un cuerpo obrero que un cuerpo burgués. No es lo mismo un edisca dueño de empresas, dueño de tierras, dueño del valor de otras personas, ¿no? Entonces, nada, está bueno ver cómo en realidad esta definición que nos dan de que te discapacita para el trabajo, ¿no? Eh, Nada, te oprime por ser obrero. O sea, eh, no, no corre de la misma manera para otros y pasa más como por otro lado el juzgar a cuerpos discas que no trabajan. Que nada, sabemos que los dueños de los medios en realidad eh, no son quienes producen valor. O sea, entonces, eh, nada, una cosita. Dice, esta idea surge a raíz del modelo médico de la discapacidad. Este modelo considera que la discapacidad es una enfermedad y culpa a la persona de ello. La persona discapacitada será considerada como una persona que no está adaptada a la sociedad, que se sale de la norma médica y que deberá ser curada para poder formar parte de ella. Está muy ligado, por tanto, a la moral judeocristiana, donde la culpa es una de las máximas. El modelo médico tiene por objetivo la medicalización de las personas para que se acerquen lo más posible a la idea de normalidad, entendida la normalidad como aquellos cuerpos y mentes que son capaces de producir un mayor beneficio económico al sistema. Con ello pretende que puedan ser útiles, entendido desde el prisma capitalista, y producir un máximo beneficio económico a través del trabajo asalariado al capitalismo y al Estado. Esto que veníamos diciendo, ¿no? Nada, otra cosa eh, que pienso y que después lo podemos unir cuando venga el modelo radical es en esto de que si los cuerpos discas
somos lo que no es productivo, lo que es inútil para el capitalismo, eh, como es una chance, ¿no? De en realidad cambiar el enfoque y pensar en no querer ser productivos, ¿no? O sea, eh, en las vidas que vivimos no nos queda otra que ser productivas, pero en realidad, bueno, la idea es pensar otros mundos posibles y pensar en derrocar esos sistemas. Y me parece que la militancia disca puede ser útil para todo eso, ¿no? Veo mucho que a veces hay alguna militancia disca que para conseguir derechos laborales intenta convencer a las empresas de que les discas también podemos ser productivos, que también les podemos generar valor, eh, cuando en realidad no deberíamos tener que estar convenciendo a las empresas de que nos den un simple derecho a seguir siendo explotadas, eh, y en realidad deberíamos estar pensando en cómo hacer que en el ahora, en este sistema que hay, nos garanticen esos derechos, mientras que pensamos cómo terminar con todos esos sistemas de explotación para quienes somos discas y para quienes no lo son, y nada, que se termine eh, todas esas ideas. Pero bueno, con el modelo médico ya vimos que eso no va. El modelo médico te agarra y te dice: yo voy a intentar corregirte para que vos entres en esta cajita preciosa capitalista y puedan seguir explotándote bien de bien. ¿Está? Bárbaro. Por ahí pasa todo lo que suele ser a veces rehabilitación. eh, Terrible. Bueno, a ver, yo creo que me fui a la mierda y estuvieron un poquito fuera de pantalla. No sé, no estoy segura, pero bueno, volvimos. Eh, en contraposición al modelo médico, tenemos el modelo social. La RAE en 2021 trató de ir de progre y creó una nueva definición de discapacidad y poco más acorde a este modelo, y dice así: situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Algo que acabo de darme cuenta además, que no lo había pensado antes de empezar a leer esto, es que además hace énfasis en lo duradero, ¿no? Vos no podés ser disca por un rato. O sea, si te quebras una pierna y después volvés a caminar como si nada, no fuiste disca y tiene que ser como una discapacidad permanente, si no, no es. Interesante. Bueno, cuestionemos a la RAE. Supuestamente ahí como que intenta acercarse al modelo social, ¿no? Pero bueno, ahí nos explica Itzi que sigue entendiendo al cuerpo como el causante de las violencias, pero hace referencia a su participación en la sociedad, que es realmente desde donde se construye la discapacidad, no desde la enfermedad. El modelo social considera que la discapacidad surge de la interacción de la persona con un contexto discapacitador, inaccesible. Se entiende como una cuestión social, un constructo social creado por el sistema, y de esta forma se colectiviza la problemática, ¿no? Como solución, en vez de modificar a las personas, como haría el modelo médico, se propone modificar el entorno, accesibilizándolo y rehabilitando a la sociedad. La discapacidad pasa a ser entendida como un constructo social, es decir, es la sociedad la que crea la idea de la discapacidad. No se nace siendo discapacitado, sino que se llega a serlo. Es importante mencionar que el modelo social lucha por los derechos de las personas discapacitadas, lo que en inglés se denomina disability rights, derechos de discapacidad, de discas, en fin. El problema de este modelo, nada, ella nos dice ahí como el término en inglés, por esto que hablábamos la clase pasada, de cómo la mayoría de los textos sobre discapacidad están en inglés. Y bueno, esta barrera, ¿no? Entre el mundo del norte, el mundo del sur, el mundo anglohablante y el mundo otros idiomas hablantes.
pero sobre todo pensando en hispanohablante y de América Latina. En fin. El problema de este modelo es que, a pesar de considerar la discapacidad como un constructo, separa la idea de limitación, la parte corpórea o mental de la discapacidad. Plantea que el cuerpo y o la mente tienen limitaciones y que son la interacción de estas limitaciones con entornos inaccesibles lo que crea la idea de discapacidad. Esto supone que, aunque la sociedad sea 100% accesible, eh, sí, como que si la sociedad se vuelve 100% accesible, no existiría la idea de discapacidad como tal, ¿no? Entonces acá encontramos la primera crítica al modelo social, que para muchos de nosotros el modelo social llegó hace poquito, a cómo entendemos la discapacidad en nuestras vidas, y pasa mucho, al menos a mí me pasa mucho de encontrar en mi entorno, en Uruguay, de encontrar todo como muy regido por el modelo social y que es como lo nuevo, ¿no? Como recién llegamos como a entender que no era todo individual, que no era mi grandísima culpa, que había que colectivizar, pero siento que todavía nos falta como en esto de analicemos todas nuestras propuestas, analicemos todas nuestras maneras de militar, también analicemos el modelo social y si realmente cierra con todo o no. No porque de repente, no sé, a la ONU se le cante, que es, vamos a ir todos ahí tipo, sí, sí, ONU, ahora haremos esto que tú dices, ¿no? Entonces acá encuentra el primer problema del modelo social, que es que separa como esa experiencia corporal y esa experiencia mental, ¿no? Cuando en realidad, nada, hay todo eh, aunque se saquen las barreras, hay toda una vivencia de cada uno y hay, nada, todo un sistema que nos atraviesa, eh, que nada, hay que cambiar la manera en la que pensamos también, ¿no? Lo va a explicar un poquito después ella. Y sigue, las personas que se consideraron discapacitadas anteriormente pueden tener conflictos con sus cuerpos, puesto que estos cuerpos o mentes tienen limitaciones o deficiencias, estoy haciendo comillas con mis dedos, ¿no? Em, no lucha por romper con la norma que pone las bases del sistema capacitista, sino por accesibilizar la sociedad. O sea, nada, ella lo que plantea es eso, que si a vos tenés determinadas experiencias personales con tu cuerpo y vienen y te dicen, tipo, nada, te sacamos las barreras y al resto no importa, bueno, nada, ¿qué pasa? Eh, y nada, bueno, es como una cosa muy reformista, ¿no? Como en esto que se ve en otras cosas de la militancia, entre los que buscan reformar y los que buscan cambiarlo todo de raíz. Eh, Me cuesta un poquito últimamente decir y lo radical, porque me acuerdo de las feministas radicales y me acuerdo de las trans y ay, de las TERF, y como que la palabra radical me hace un poquito de ruidito, pero nada, es puro trauma eso nomás, o sea, la palabra radical no es mala, es buena, lo que pasa que gente muy de mierda a veces la toma para sus militancias. En fin, nada, de las TERF podemos hablar otro día. Aparte de estos dos modelos, que están más extendidos, existen otros que también han ayudado a construir la idea que tenemos actualmente de la discapacidad. Los modelos que ponen las bases del actual modelo médico son el modelo religioso y el eugenésico. O sea, esto, ¿no? Tenemos el modelo religioso, el modelo eugenésico y de esos dos sale el modelo médico. El modelo religioso, explica ella, en el Estado y dice, aclara, en el Estado español la religión predominante o la que tiene más beneficios fiscales es el cristianismo, que habla muchas cosas para decir de los beneficios fiscales del cristianismo en distintos países
y en España muchísimo, ¿no? Pero bueno. El modelo religioso, que actualmente no está tan presente, pero asentó las bases de este modelo y de la idea de caridad asociada a la discapacidad. Esto, importante recordar sobre todo los modelos. No estamos viendo una cosa histórica que dejan de existir y vienen unos nuevos y va todo lineal. No, en realidad, en base a unos se crean otros y siguen coexistiendo, algunos más, otros menos. Eh, Depende de dónde vivas, depende de tu cultura, depende del entorno en el que estés, o sea, eh, nada, cómo cuantificar también, ¿no? Las cosas. Es difícil. No está tan presente, pero sigue estando presente el modelo religioso. Eh, Dice, el modelo religioso asume que la discapacidad es un castigo de Dios por algún acto cometido por la persona, un pecado, eh, que también en algunas religiones a veces es un acto cometido por la persona o por su familia, ¿no? Y Dios te manda al disca en castigo. Eh, Bárbaro. Eh, Ese modelo individualiza la discapacidad y la basa en la culpa. La discapacidad se entendería como un problema individual y se le busca una cura a través del perdón y de un comportamiento y una moral consideradas como correctas según la religión, en este caso cristiana. La moral judeocristiana tiene un gran impacto en este modelo que evolucionará al modelo médico. O sea, no olvidar que el modelo médico tiene todo esto capitalista y además tiene de atrás todo el impacto religioso, ¿no? Las cosas no van por separado, siempre gente que oprime, todo es agarraditas de la mano, ¿no? El modelo genésico, en cambio, considera la discapacidad como un defecto de la raza humana y tiene como objetivo la mejora de la calidad genética. Esta es como la aplicación de esto de la eugenesia, ¿no? De considerar que hay una raza superior y que mediante determinadas correcciones se puede hacer que haya solo esa raza superior. eh, y ta. Bueno. O en todo caso convivir, pero que las razas no superiores estén sirviéndole a las otras, ¿no? Cositas lindas de los nazis y de mucha gente de ahora. Milei, yo qué sé. Gente linda. En fin, estoy muy sarcástica hoy, no sé qué me pasa. Este modelo, así me deja leer sobre estas cosas. Este modelo propone la selección reproductiva, al igual que los nazis. Es un modelo que hoy en día está vigente, pero sobre todo dentro de la medicina y del modelo médico, y que podemos ver en prácticas como la esterilización forzada, penada por ley en el Estado español en el año 2021, la diferencia de semanas en el aborto de un feto no discapacitado y uno discapacitado. Esto, bueno, es polémico. Esto es polémico. Yo le puse como una llamadita ahí, porque nada, para mí da para hablar de este tema del aborto eh, y de la realidad en otro vivo, porque no, me parece muy amplio. Eh, Nada, por las decisiones personales y todo eso. Y bueno, y también en la concepción médica de la discapacidad, ¿no? Eh, Dice, los modelos vinculados al modelo social son el modelo de los derechos humanos, que es el presente de este modelo. Perdón, algo más que quería decir sobre lo anterior. Súper ordenada esta streamer. Em, Nada, que esto de la eugenesia a veces se lo ve en cosas como muy sencillas de entender, como lo de la esterilización forzada, de, bueno, tu cuerpo
está mal, no te reproduzcas para que no hayan más como vos, pero también en todo lo que es el abandono del Estado y realmente en esto que ella dice, la concepción médica de la discapacidad, ¿no? Si te quieren corregir a vos, es realmente esto de la raza humana, ¿no? Te corrijo porque estás mal eh, y busco las maneras de, nada, de evitar que hayan más como vos. Entonces a veces también con el abandono de Estado, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, que siempre se lo tiene como, oh, el país de la libertad, y qué bueno, allá todo, la cantidad de discas que mueren por ser totalmente abandonadas por el sistema de salud, por ejemplo, decime si eso no es eugenesia. Un montón de gente abandonada por el Estado. Se aplica a las discas y se aplica a un montón de otra gente que no tiene acceso. Y esto pasa en todos los países donde no hay acceso a la salud pública, por ejemplo, u otros derechos simples humanos, ¿no? O sea, básicos. Cuando te abandonan con tus derechos básicos, se están dejando morir. Y nada, vuelve a esto. A quienes queremos que vivan y que tengan una vida buena. En fin, ahora sí, perdón, sigamos. Si alguien tiene algún comentario que hacer, quiere mandar mientras que hablo, manden, les leeré. Si se les ocurre otros ejemplos del modelo eugenésico, por ejemplo, del religioso, de anécdotas de sus vidas, de cosas, manden. Bueno, los modelos vinculados al modelo social son el modelo de los derechos humanos, que es el precedente a este modelo, o sea, del modelo de los derechos humanos sale el modelo social, y a su vez el radical, que surge como respuesta al modelo social. El modelo de los derechos humanos se basa en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas discapacitadas, pero sin centrarse en la raíz del problema, que es el sistema capacitista. Está muy vinculado a la ONU y tiene tintes patologizadores, así como paternalistas. Su premisa es considerar a las personas discapacitadas como personas y por tanto otorgarle los derechos que tienen por el hecho de serlo. Lo cual, en parte, todas las militancias un poquito nos aferramos a eso, porque a veces es como la esperancita que tenemos de sobrevivir en este sistema, de decir, no, bueno, pero acá están estos derechos humanos, si no me respetas a mí, por lo menos eh, respeta que está esto escrito eh, y, y avalado por ciertas organizaciones. Entonces está como que no vamos a decir que no son importantes los derechos humanos, es algo base, es algo que no hay que perderlo de vista. Pero siempre esto de intentar ir más allá de eso y que no se convierta en algo, ¿cómo es esta palabra? Algo obligatorio, ¿no? No, los derechos humanos sí que sean obligatorios. Me refiero a que podamos militar de otras maneras y tener, ir más allá de los derechos que ya tenemos, ¿no? Que no sea solo, ay, soy una persona, entonces puedo tener estos derechos y no terminemos con este sistema y tengamos mejores derechos todas las personas. En fin. Y que los derechos de algunos no hagan que otros queden en posiciones de desigualdad, ¿no? Eso básicamente. Y que no venga la ONU a decirnos tienen que hacer tal cosa y seguirla sin criticar. Esa es la crítica al modelo de derechos humanos, de donde sale el modelo social. Y por último está el modelo radical, que también a veces como que se lo conoce como el modelo crítico también, que es con el que ahora mismo estoy más de acuerdo, dice Itze. Yo un poco también. El modelo radical considera la discapacidad como un constructo social y por tanto como un sistema de opresión. Afirma que la discapacidad es definida por el grupo opresor
es decir, las personas no discapacitadas. A su vez, lo vincula con otras opresiones, creando una idea interseccional de la discapacidad. Bueno, pausemos un poquito. En esto de que afirma que la discapacidad es definida por el grupo opresor, está interesante porque ya quisiéramos definirnos nosotros mismos. Ya quisiéramos poder ir y decir, sí, yo soy disca y que no tenga que venir un papel de un médico a certificar que yo soy disca. No, ya quisiéramos todos definir nuestras propias identidades sin que hayan grupos opresores definiéndolas, ¿no? Pero el modelo radical lo que dice es, sí, esto es lo que vivimos y de ahí es de donde nace este concepto. O sea, a su vez, lo vincula con otras opresiones, dando una idea interseccional de la discapacidad. Dice que todas las opresiones, género, raza, orientación sexual, etc., en algún momento de la historia también fueron consideradas discapacidades. Esto es algo que yo quisiera que ya tomemos esto, todas las militancias discas. Me parece fundamental en toda militancia tomar un modelo que tenga a la interseccionalidad como eje, porque no podemos más seguir militando grupitos y oprimiendo o dejando afuera a otros. Entonces, esto está muy bueno. Está muy bueno esto de ver la discapacidad como lo que le sucede a las personas discapacitadas, pero también tomarlo como una cosa colectiva, también pensarlo desde otras identidades, también pensar cómo nos atraviesa a todos y cómo el sistema capacitista ha definido muchas otras opresiones. Nada, como esto que nombraba ella, ¿no? No me acuerdo si ya después como se expandía sobre esto de que en algún momento de la historia también fueron consideradas discapacidades las otras opresiones. Me parece que sí. Pero nada, por las dudas, nada, hablar de a qué se refiere ella con esto, ¿no? Poner ejemplos, todo lo que es la patologización, todo lo que es haber considerado a las personas por su orientación sexual o por su identidad de género como enfermes, ¿no? Todos los intentos de corrección médica, ¿no? Bueno, sos un desviade, entonces te tenemos que corregir. Nada, pila de cosas como que tenemos en común, que está bueno irlas hablando y ver cómo nos atraviesan a todos y cómo deberíamos ponernos las pilas de militar juntos todas las cosas, porque al final, nada, nos oprimen los mismos a todos. O sea, en fin. Comenta también que el modelo radical está muy centrado en la deconstrucción de la idea de normalidad, así como el reclamo de justicia, lo que en inglés se denomina disability justice. Supone una de las primeras diferencias con el modelo social. Mientras uno reclama derechos, otro reclama justicia. La novedad de este modelo es que llama a dar una respuesta política. No considera que exista un impedimento en los cuerpos y mentes discapacitados, puesto que su idea es destruir la normalidad. Todo ello lo pretende conseguir la transformación social. Me fui a la mierda. Perdón. Todo ello lo pretende conseguir la transformación social a través de la acción colectiva, a través de la militancia, ¿no? O del activismo, como les guste llamarlo.
Un punto muy importante del modelo radical es el uso del lenguaje. Usan palabras que se han usado como insultos para reapropiarse de ellas y resignificarlas. Supongo que a toda persona que milite o sea parte eh, o de alguna forma sepa algo de la diversidad sexual, sabe lo que esto implica. Eh, Nada, desde el orgullo y bueno. Dentro del modelo radical se enmarca el movimiento Crippled Punk, punks lisiades en castellano. Es un movimiento social disca que lucha contra la idea de la discapacidad como fuente de inspiración para las personas no discapacitadas. A su vez, confronta la idea de que debamos parecer buenas para poder recibir ayuda de las personas no discapacitadas mediante el apoyo mutuo entre las personas lisiadas que rompen con el molde de lo normal. Acá abajo ella aclara, la idea del Disability Justice surge de Disability Justice Collective, colectivo de justicia discapacitada, un grupo de personas discapacitadas que eran racializadas, queer y trans en Estados Unidos, que tenían como objetivo mostrar cómo la discapacidad y el capacitismo estaban ligados a otras formas de opresión. Esto es otra cosa que me parece interesante del fanzine de ella, que no solo te explica como los modelos por ahí y chau, sino como que te cuenta de estos distintos movimientos activistas, militantes, que se enmarcan en cada modelo, ¿no? Como ejemplos. Porque siempre está bueno volver a la militancia, volver a la experiencia, volver. Y ver de dónde salen esos modelos también, ¿no? Que no salen de la nada, no salen solamente de la academia, de que se les ocurrió un día y chao. Bueno, este movimiento, el cripple punk o punk lisiado, está creado por y para personas discapacitadas desde la propia experiencia y la vivencia de la discapacidad y las violencias sufridas. Les recomiendo, si nunca han sabido mucho sobre punk, investigar un poquito, que no es solo como un género musical, sino todas las relaciones que tiene con la militancia, bueno, todas sus distintas variantes del punk en cuanto a lo social. Esta es una de ellas. Tiene como objetivo cambiar la visión que se tiene de las personas lisiadas como personas que no dan problemas, que no sienten culpa, que sienten culpa, me parece que sería en realidad, siento que es un tipeo, y que invierten gran parte de su energía en no parecer lisiadas, ¿no? Pretenden romper con los estereotipos generados sobre nosotras y con ello la idea negativa que se tiene sobre la discapacidad. Yo me acuerdo cuando empecé a leer a otras discas, a escuchar, a mirar, que uno de los primeros conceptos con los que me encontré fue esta idea de, no, ¿por qué dejar de ser disca? Eh, no, ¿por qué corregirme? ¿Por qué? Y que a mucha gente le hace mucho ruido eso, es como, no, bueno, ¿cómo no vas a querer eh, volver a caminar, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, y está muy relacionado a todo esto, ¿no? No voy a ser la buenita disca, que va a pasar toda su vida tan mal por no ser normal, y que solo va a buscar rehabilitarse y lograr todo, y que va a actuar como con la moral que la sociedad espera, y que va a ayudar a inspirar a otros, porque esa es su única meta en su vida, lo único que puede hacer, para lo único que sirve. Em, entonces está, eso es interesante del punk lisiado, esto de como personas que no dan problemas, ¿no? ¿Cómo da problemas la militancia? A, a quienes oprimen, y bueno,
como ir hacia eso, me parece a mí. 3 puntos muy importantes a la hora de entender el cripple punk son el apoyo mutuo, la supervivencia básica y la mejora de la calidad de vida, ¿no? Ayudarnos entre nosotros a vivir lo mejor que podamos en este sistema en el que vivimos. Podemos ver cómo la idea de la discapacidad es muy amplia. De hecho, tomando como referencia el modelo social y el radical, no tendríamos una definición concreta de lo que es una persona discapacitada al final. Es una persona que se sale de la norma capitalista y capacitista impuesta, que es oprimida y violentada por ello, pero al ser un constructo social no existe una respuesta concreta, como puede ocurrir, dice ella, con la idea de mujer, que para cada mujer puede ser distinta. Lo importante es que cada una podamos tener la capacidad de autodenominarnos, de decidir si somos o no discapacitadas. Teóricamente es algo simple, pero en la realidad, como hemos mencionado anteriormente en el modelo radical, no es así. Actualmente es el Estado el que decide si somos o no discapacitadas, utilizando unos baremos patologizadores y encasillándonos en un porcentaje que es irreal. Esto como nos lo encontramos todos los días que nos están midiendo con una reglita, a ver si tenés una discapacidad más grave, menos grave, si servís más, si servís menos. Y bueno, y ni que hablar de todos los tramiteríos, todo el papeleo que implica ser disca. Todo el tiempo tener que estar probando que sos disca y no es que los baremos únicos sean la panacea, porque bueno, igual caemos en esa idea de que te midan y que determinen si sos o no sos, pero pensando en acá en Uruguay, por ejemplo, no hay un certificado único, vos vas a hacer distintas cosas y en cada lugar tenés que estar probando una y otra vez que sos disca. Según el lugar, el certificado que les sirve eh, y, y nada, todo el tiempo tenés que estar yendo a cada lugar a que te mire una médica distinta, si tenés suerte, con un poquito de tacto y de buena disposición, y si no, nada, con cara de culo, maltratándote constantemente, y nada, eso. Y una quedándose tipo, bueno, hoy se les cantará que soy más lisiada o menos lisiada. Veremos. Y en cuanto a eso, los derechos que ganes también. Y bueno, todo eso, ¿no? Ta. Entonces estamos muy lejos de esto de poder autodenominarnos cuando seguimos necesitando eso. El problema, aparte de que es el Estado el que tiene la autoridad de decidir si somos o no discapacitados, quitándonos todo poder de decisión sobre nuestros cuerpos, es que estos baremos no reflejan las condiciones de todas las personas. Además, la decisión de si te conceden o no la tarjeta de discapacidad o el certificado de discapacidad o lo que sea, o acá en Uruguay la pensión por incapacidad, está sujeta a términos económicos. Ella explica, si vives en una comunidad autónoma, allá en el Estado español, ¿no? Con amplios recursos económicos dedicados a las ayudas para las personas discapacitadas, tendrás una mayor probabilidad de que te concedan la tarjeta que si vives en una comunidad con bajos recursos. O sea, no es que ella esté diciendo, que sería lo ideal, que se fijen en si lo necesitas o no lo necesitas económicamente como para priorizar, ¿no? Aunque todos deberíamos poder acceder de forma igual.
bancamos mucho todo lo que es asignación universal y todo eso. Em, pero no siendo así, eh, nada, no debería ser que si tenés más plata o si vivís en un lugar con más plata o en un país con nada, tengas más derecho eh, a acceder a eso, ¿no? En fin, creo que me mezclé un poquito. Eh, con este análisis de modelos, quiero también reflexionar desde dónde nos estamos moviendo en las luchas sociales. ¿Estamos considerando a las personas discapacitadas como enfermas y por eso no las consideramos dentro de las luchas? ¿Creemos que al ser enfermas solo pertenecemos al ámbito médico? Y bueno, todo lo de ser enferma también, ella ahora después va a decir unas palabritas que también es interesante de pensar. Em, pero bueno, esto, cómo nos separamos de la enfermedad, cómo pasa mucho dentro de la comunidad LGBT, por ejemplo, por haber sido tan patologizada y por haber pasado por todo lo que pasaron con el VIH, pasaron y pasan. em, Nada, por vivir en estados que te discriminan por tu orientación sexual, sucede a veces esto de, entonces, bueno, nos queremos alejar de todo lo que se considere como enfermo, eh, para que no nos sigan patologizando, ¿cierto? O sea, es una reacción muy entendible, pero que como militantes tenemos que ver cómo ayudarnos a salir de esos traumas colectivos y repensar las cosas. En fin. Eh, sí, porque además esto, o sea, pasa mucho dentro de las mismas comunidades, la discriminación que sucede hacia las personas con VIH, por ejemplo, ¿no? Nada, también pasa por esto. Por ello creo relevante crear, dice ella, crear también un modelo anarquista de la discapacidad, desde donde la analicemos y cuestionemos cómo el sistema oprime y crea la discapacidad y qué mecanismos tenemos o podemos crear para acabar con ella y cubrir las necesidades de todas las personas. Ya después tiene más adelante un capítulo entero sobre la discapacidad y el anarquismo, que lo leeremos y debatiremos más adelante. Nos espera eso en el futuro. Y dice, porque de nada nos sirve luchar solo a las discapacidades si no tenemos un apoyo real por parte de los movimientos sociales. Yo agregué acá un comentario propio de, y viceversa, también tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. O sea, está bueno empezar a buscar cómo meternos en los movimientos sociales, nos den permiso para entrar o no, cómo a su vez tener diálogo con los movimientos, con los otros movimientos sociales y que empiecen a estar convencidos de incluirnos y cómo entre nosotros también tenemos que salirnos de los colectivos solo de personas con discapacidad o de discas y empezar a tender lazos con otros colectivos, porque además siempre hay que recordar que no somos solo discas, sino que todas las personas tienen distintas identidades y podemos militar en otros espacios por nuestras otras identidades y también en apoyo a identidades que no son las nuestras, ¿no? Nada, esto de volver a la interseccionalidad. De nada nos sirve que se nos mencionen los manifiestos para aparentar una falsa interseccionalidad si no nos dejáis formar parte de vuestra lucha ni de vuestros espacios. Ahí sí, les tira un palito. Reflexionen. De nada nos sirve luchar si las vidas de las discapacitadas son de segunda, si los colectivos van de antipoliciales
pero los asesinatos de las personas discapacitadas a manos de la policía os dan igual. Y ahí ella cita un ejemplo, dice, como otros muchos, es el asesinato de Eleazar García Hernández, un hombre discapacitado y gitano que desde los movimientos sociales hegemónicos, entre comillas, ha sido invisibilizado. Porque a veces qué incómoda les es la discapacidad, ¿no? Entonces, eh, y nada, y como los milicos suelen reaccionar frente a todo aquello que no les cierra eh, con tanta violencia. Eso deberíamos tenerlo bien clarito todo eso. Sobre nuestras propias identidades y las de otras. En fin, dice, de nada sirve que hagamos pedagogía si solo sirve para cubrir cupos de interseccionalidad. Como sucede esto también, ¿no? De colectivos que de repente te invitan a ser parte del colectivo y cuando querés ver te invitaron a entrar porque están sumando tener una de cada como si fuéramos colecciones de figuritas, ¿no? De tener, sí, bueno, tengo una negra, tengo una disca, tengo un puto, tengo una trans, ¿no? Eso está muy de menos cuando sucede. Y bueno, realmente no tiene sentido esto de cumplir cupos de interseccionalidad, o sea, nada, no se sabe qué militan realmente. Y ella dice, la lucha disca es válida, está presente y ha de ser tenida en cuenta y respetada. Porque somos por las que lucharon y muchas de las que lucharon fueron consideradas discapacitadas. Ahí va. Ahí ella se expande un poquito, que dice ya sea a las mujeres como histéricas, al colectivo LGBT y AQ+, como enfermes, a las personas racializadas como tontas, entre comillas, etcétera, etcétera. Olvidar o invisibilizar el capacitismo supone borrarles de la historia y negar nuestra lucha anticapacitista y nuestros derechos. Para finalizar, y creo que es algo que se debe tener también presente en otros movimientos que luchen contra la patologización, quiero añadir que cuando hablo de despatologización, no quiero huir de la enfermedad, ni señalar a las personas enfermas crónicas, sino dar a entender que la idea de discapacidad va más allá de la enfermedad. Sí, tampoco dar a entender. Bueno, sino que tiene, voy a leer lo que ella dice, porque mezclo todo. Sino que tiene que ver con cómo la sociedad capitalista está construida y cómo nos lee a las personas únicamente desde nuestra fuerza de trabajo. ¿No? O sea, nada, la militancia de todo lo que es las personas con enfermedades crónicas también está muy unida a todo lo que es la militancia disca. A veces son como militancias hermanas gemelas, a veces son medio que la misma. Y nada, está importante esto que aclara ella también, para no caer en esto de repetir con tanto énfasis de no, yo soy disca, no soy enferma, y dejando, no, como poniendo a les compas que sí tienen enfermedades como si fuera algo, nada, como creyéndonos superiores, ¿no? Al final también hay que militar y leer mucho, y escuchar y leer a los compas que militan desde ahí. Y bueno, y cierra con un dibujo, un gráfico, que dice en mayúscula, discapacitade no es un insulto, y tiene como todas unas florcitas y hojitas por abajo, en blanco y negro. Y abajo dice, explicación de la imagen.
Discapacidad no es un insulto. Usarlo como tal o tener miedo a nombrarse así, viene de una construcción capacitista de la idea de discapacidad. Ser lisiade es totalmente válido y nos define como lo puede hacer el género, la sexualidad o la raza. Entender la discapacidad como algo negativo desde la tristeza o desde el miedo, lo único que demuestra es que en nuestras vidas lo primordial es ser productivos, útiles e independientes. La vulnerabilidad y la interdependencia no entran dentro del paradigma de vida ni de calidad de vida capitalistas. Que no quiere decir que no podamos sentir mucha tristeza y sentir pila de cosas, pues tan solo somos humanos viviendo en un sistema capacitista, pero de ahí a entender la discapacidad como concepto desde ahí es otra cosa. Y les voy mostrando que para el próximo video vamos a seguir con el capítulo ¿qué lenguaje utilizamos? Les comento, mientras que espero a ver si alguien me manda alguna preguntita, algún comentario, que sería muy lindo recibir ahí en el chat, de qué piensan de todo esto, si les removió algo. Les aprovecho a mostrarles que de todo este capítulo hice un resumen, que en este momento probablemente lo estén viendo bastante chiquito. Pero nada, básicamente es un resumen visual de todo lo que hablamos recién. Lo voy a estar publicando en mis redes después, así que si quieren verlo, como poder ampliarlo y todo eso, pueden hacerlo. Y quienes no puedan verlo, pueden acceder o al boletín, que va a estar todo escrito y pueden escucharlo con los lectores de pantalla, o en realidad lo que va a estar en ese resumen es lo que hemos hablado el día de hoy. Así que tampoco es que si no lo quieren ir a buscar o no pueden ver esta imagen, no se van a perder de nada, no se preocupen. No sé si alguien tiene alguna preguntita, algo que quiera decir. Capaz que, no sé, digan si ya conocían de los modelos, si habían oído hablar alguna vez. Supongo que es algo que en realidad cuando empezás a estar en contacto con la militancia disca, mira, dice Magnertar, lo he conocido hoy. Genial. O sea, me quedo re feliz. Me parece fantástico no haberte estado solo explicando cosas que ya sabían. Me parece buenísimo que se vaya alguien con este conocimiento que nos trae Itzy. Espero que haya sido claro, entendible. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer ahora o que yo repito las cosas, no hay ningún problema. O me pueden mandar mensajes a mis redes también y les puedo contestar por ahí. Nada, como cierre, les dejo algunas reflexiones de lo que hablamos. Está bueno irnos pensando en la relación entre el cuerpo y la producción capitalista, en cómo eso nos afecta a todos. Pensar como discas, cómo podemos repensar en salirnos de ese modelo y cómo la existencia disca nos brinda una posibilidad de romper con el capitalismo. También irse un poquito pensando en esto de las autodenominaciones y qué pasa con los estados y qué pasa con la medicina y quién nos nombra y cómo nos nombramos.
y cómo es en sus distintos países también. Si no saben, pueden ir a investigar en distintos colectivos discas o, no sé, en Google. Eh, y también, bueno, esto de pensar eh, nada, la discapacidad como algo de las personas discas y como algo de todos que nos atraviesa eh, en más formas de las que a veces nos damos cuenta. Dicho eso, si no hay nada más que agregar, nada, agradecerles muchísimo. Muchas gracias, dice Magnartar. Gracias a vos también. Gracias por darlo todo, dejando comentarios, Magnartar. Me mantenés con un poquito de vida. Eh, y, y nada, eso. Recuerden que si pueden aportar, hay una colecta que estoy haciendo para poder conseguir la silla de ruedas que necesito. Y dejé los links fijados ahí y están todo por ahí, en mi Twitch, en mis redes, por todos lados. Eh, y si no pueden aportar, que es totalmente entendible, eh, también difundiendo ayuda muchísimo. Recuerden que después, si necesitan o quieren un resumen de todo esto, eh, va a salir el boletín. eh, y nada, creo que sería eso. Muchas gracias a Itzy, de nuevo. No paro de agradecerle porque es así. Es increíble lo que nos dio con la creación del fanzine, lo que da con sus charlitas y con permitirnos difundir todo esto. Y nada, y gracias a Imperdible Traspapelades y gracias a todos ustedes quienes estén mirando y quienes lo vayan a mirar después o leer el boletín o lo que sea por ahí. Espero que tengan una linda noche. Asumo que es de noche o se les viene la noche a la mayoría de quienes están mirando, si no a todos. Y bueno, les estaré comunicando en redes la próxima fecha, que posiblemente sea esta semana. Eh, Tal vez el viernes un poquito más tempranito o el domingo. Veremos, les confirmo después. ¿Qué tal? Que vamos a seguir leyendo el fanzine. Eh, Como ya les dije, el capítulo de qué lenguaje utilizamos. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan... pueden ir a buscar también todo esto que va a quedar guardado en Twitch y en YouTube. Sirve mucho compartir también eso después, si quieren, en sus redes. Em, Nada, eso. Gracias. Un saludo a todos. Nos vemos.